Bueno, hola, una vez más. Pues me toca compartir la palabra con vosotros. Así que vamos a empezar, vamos a poner la palabra en manos del Señor para que Él guíe como de costumbre y también me dé palabra y ánimo. Dios y Padre, ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Prepara tú nuestros corazones para escuchar tu palabra, para que seas tú quien hable a nuestros corazones, Señor, y que nos ayude a acercarnos más a ti, Señor, a aprender más de tu palabra y lo que tienes preparado y deseas para cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos en esta mañana, en nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien. Pues voy a pedir que abráis vuestras Biblias en la carta de Filipenses. Vamos a leer 3 versículos, luego a lo mejor extendemos un poquito más, pero vamos a leer del capítulo 2, el versículo 12 hasta el 15. Vamos a centrar la predicación pues, en estos 3 versículos, así que si ya lo tenéis voy a leerlo. Dame un segundo, que aquí también tengo otra versión que me va a ayudar a aclarar algunas cosas en el estudio. Dice así el capítulo 2, versículo 12 de Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Muy bien, pues para empezar quería poner un poco en contexto de estas palabras que dice el apóstol Pablo, porque así nos hacemos un poco de idea a qué van dirigidas y qué es lo que quería decir con ellas, ¿no? Entonces, él está escribiendo esta carta juntamente con Timoteo, porque si vamos al principio, él dice Pablo y Timoteo, cosa un poco curiosa de esta carta, porque generalmente Pablo dice yo, Pablo, apóstol del Señor, y da la introducción. En cambio, en esta introduce también el nombre de Timoteo. Y es que al parecer pues Timoteo estaba con él y Timoteo personalmente pues tenía mucho interés en esta iglesia en particular y bueno, por eso también Pablo incluye a Timoteo en esta introducción de esta carta. Bueno, entonces vemos los Filipenses, es una iglesia que es fruto de la obra de Pablo, de sus viajes misioneros, y es una iglesia de la cual Pablo está orgulloso, ¿no? Y está contento porque ven, y como leemos también en el 12, que nos indica un poco, que es obediente, que ha obedecido, y no solamente cuando en su presencia, no solamente cuando Pablo estaba ahí enseñándoles y exhortándolos, sino dice mucho más ahora en mi ausencia, ¿no? Entonces nos habla muy bien de esta iglesia de Filipenses, de que era realmente una iglesia que amaba al Señor y que quería obedecer y cumplir su palabra. Así que dada esta introducción también con el texto, quiero hablaros de 3 causas y 3 efectos, ¿no? O sea, sabemos que la ley, que todo, toda causa o todo efecto es por una causa, ¿no? La ley de causa y efecto. Pues aquí vamos a ver 2 cosas, ¿no? Que si nosotros hacemos en nuestra vida y nosotros introducimos en nuestra vida, va a causar inevitablemente un efecto, ¿no? En nuestra vida y en la de los demás. Y sigue así el texto, que es como vamos a empezar, dice en el versículo 12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esta es la primera causa, ¿no? El primer hecho que debemos hacer que va a causar pues, un efecto que veremos después. Ahora, en esta frase a veces puede llevar a confusión. ¿En qué sentido? Que muchas veces se ha leído esto de ocuparse de la salvación con temor y temblor, como si la salvación fuera algo en lo que tuviera que trabajar para no perderla,
¿no? Como si tuviera que seguir trabajando en ella, porque si no, se va a deteriorar, se va a deshacer y voy a perderla. Pero Pablo es claro de que la salvación no se pierde, sino lo que está diciendo aquí, y lo leeré en otra versión, que es la Biblia textual, dice: alistad vuestra salvación con temor y temblor. Y cuando habla de alistar es prepararse para un viaje, porque la salvación ya la tenemos, pero no se ha manifestado en nosotros en el sentido de que no hemos sido resucitados con Cristo. Ahí es cuando cuando Cristo venga, pues si estamos aquí, iremos con Él y así se manifestará también nuestra salvación, y también será manifestada para esas personas que han muerto, resucitando en esta primera resurrección, como nos enseña Apocalipsis. Entonces, en ese momento la salvación es manifestada, ¿no? Todas estas personas que han sido salvas, pues se manifiesta esa salvación que ya tenían, por así decirlo. Entonces, cuando aquí el Pablo nos está diciendo que debemos alistar nuestra salvación, nos está diciendo que nos preparemos para ese momento. Ahora, ¿cómo nos podemos preparar? Pues Pablo nos enseña en muchos otros pasajes, como él hace, ¿no? Que sigue corriendo a la carrera en busca del galardón, de esa recompensa que el Señor tiene para aquellos que han sido fieles. Y Pablo lo hacía de una forma muy clara, que era predicando el Evangelio. Él tenía claro que cada persona que convertía y que llevaba los pies de Cristo era ese el galardón que iba a tener en el cielo, ¿no? Y de lo cual podía estar orgulloso en ese sentido de que había podido o que había trabajado con sentido, ¿no? Más adelante, bueno, en otro pasaje dice que no ha trabajado en vano, sino que el trabajo que ha hecho ha llevado también su fruto. Entonces, es importante que trabajemos en esta salvación, que nos esforcemos en seguir y acercarnos a Dios para estar listos, ¿no? Para ese momento, alistarnos. Poner las cosas... Perdona, que la verdad llevo una semana muy cansado y me está pagando un poco de factura. Pero debemos ocuparnos de esta salvación en el sentido de que debemos trabajar para los frutos. Debemos acercarnos al Señor, debemos ir al cielo buscando esa recompensa. A veces pasamos los días aquí y los pasamos como si fuera un día cualquiera, nos preocupamos más por el trabajo, por las cosas materiales, por nuestros compañeros, por nuestras amistades, y olvidamos que hay una recompensa, hay un final, y hay un momento en el que vamos a ser recompensados para eso. Y eso nos acerca más al Señor. Cuando nosotros queremos y buscamos esas recompensas, cuando nosotros, por ejemplo, buscamos alcanzar a almas para Cristo, eso nos acerca al Señor. Eso nos va llevando a querer estar más cerca de Él, y de lo cual surge el efecto que le vamos a decir, que vamos a leer en el capítulo 13, y eso también nos aclarará un poco qué es lo que le causa. Dice así el versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí, una vez más, podemos caer en el error de creer que es todo responsabilidad de Dios, que nosotros no tenemos nada que ver, porque si leemos aquí dice: porque Dios es el que produce así el querer como el hacer. Entonces, si yo no quiero o no me vienen ganas de predicar el Evangelio, de compartir el Señor, de orar, de leer mi palabra cada día, entonces es porque el Señor no está produciendo en mí ese querer. Pero eso es un error, y
y leo también en otra traducción para tener una idea un poco más clara, que dice así, dice, porque Dios, según su designio, es el que está energizando, que energizar es la palabra original que usa en el griego, está energizando en vosotros no solamente el querer, sino también el energizado hacer, ¿no? Como hablando un poco de, nos da la energía. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo quiero ocuparme de mi salvación, cuando yo quiero predicar el Evangelio y empiezo y me doy ese esfuerzo para acercarme al Señor y para estrechar mi relación con Él, entonces Él me da energías y me da ánimo para hacerlo y para seguir en su voluntad. No solamente eso, sino también me guía según su voluntad a lo que Él quiere que yo haga. Pero esa energía no viene, ese ánimo no viene si yo no me ocupo de mi salvación. Esa energía no viene si yo me quedo en el sofá de mi casa viendo la tele todo el día, por ejemplo. Y entonces por eso es necesaria esta causa, este hecho de mí de querer acercarme, de querer ocuparme de esta salvación para que el Señor pues me dé esa energía. Entonces debemos dar nosotros el primer paso, ¿no? Y el Señor nos da ese ánimo y yo me acuerdo cuando salíamos a predicar en Argentina, íbamos a las salidas del metro a repartir folletos y cuando tenías la oportunidad de hablar con alguien, cuando te esforzabas para conseguir una conversación y de que alguien se interesara para ir a una iglesia, eso te daba ánimo y te daba fuerzas y sentías como el Señor quería empujarte a seguir predicando el Evangelio y a no quedarte atrás. Así que es una realidad y es así, ¿no? Debemos ocuparnos para que el Señor también nos dé un impulso extra para seguir su voluntad y hacer las cosas con ánimo. Ahora bien, dice así en el 14, haced las cosas, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Y me hace gracia porque en el 13 dice, produce en vosotros el querer como el hacer, y ahora dice que hagamos las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Y es que las murmuraciones y las contiendas y estos malos rollos, podríamos decir, en las iglesias o entre las personas dentro de la iglesia, son palos en las ruedas a lo que queremos hacer. Ponen trabas en lo que Dios quiere hacer en nosotros, en nuestra vida y en la iglesia también. Y dice, y no solamente eso, sino que estas murmuraciones, estas contiendas son muchas veces cosas que quedan por debajo, no son pecados evidentes para todo el mundo, pero estas murmuraciones y estas contiendas son también herramientas en manos del diablo, porque ponen traba en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y estas trabas no solamente afectan a la iglesia en sí, nos pueden afectar a nosotros personalmente, como vamos a ver, puede afectar al externo, porque si no hacemos las cosas sin murmuraciones y sin contiendas, no vamos a poder disfrutar del efecto que tiene hacer las cosas así, que es lo que vamos a ver adelante. Y también puede afectarnos, obviamente, pues lo interno, ¿no? En lo personal, en lo familiar. Sí que es importante tener el amor de Cristo con los hermanos y hacer las cosas sin murmuración, sin contiendas, estando unánimes, estando conforme y hacer las cosas pues para el Señor, ¿no? Que para Él es también la gloria. Y cuando hacemos las cosas de esta manera, sin murmuración, sin contiendas, sin peleas, sin esos palos en las ruedas que nos evitan hacer las cosas con amor, entonces dice en el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, en otra versión dice sin mezcla, ahí vamos a aclarar, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y causa esta dos efectos, ¿no? La primero que hemos visto es que seamos irreprensibles. Eso significa que no hay por dónde cogernos, por así decirlo, ¿no? No hay nadie que pueda decir, vosotros
decís una cosa y hacéis la otra, ¿no? Y sin mezcla se refiere a que no hay cosas que están ahí metidas cuando no deben estarlo. Esto de mezcla viene mucho del incienso que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Tenían un incienso especial y cuando eso se mezclaba con otro incienso, con otro aceite, daba otro olor, ¿no? Otro olor que no era el que Dios había dicho que tenía que ser, y Dios dice que no es agradable a Él, ¿no? Cuando hay esa mezcla, cuando hay algo que entorpece el olor y la fragancia que Dios quiere que sintamos, ¿no? O que desprendamos. Ahora, para ser irreprensibles o ser irreprensible, por así decirlo, yo lo he marcado con 4 Cs, lo vamos a poner así, ¿no? Que nos ayudan a ser irreprensibles. Y la primera es consecuentes, ¿no? Decimos lo que hacemos. Quiere decir, hablamos del amor de Dios, hablamos del perdón de Dios, hablamos de lo que Él ha hecho para nosotros, entonces debemos actuar en consecuencia, porque si no hay perdón en nosotros, si no hay amor entre nosotros, entonces estamos haciendo o no estamos cumpliendo esa causa, ¿no? Que es hacer las cosas sin contiendas. Y una es ser consecuentes, la otra es con valores y tiene que ver con el tercer efecto también. Estamos en una sociedad que no tiene valores fijos, que los valores cambian, los valores se modifican constantemente y nosotros debemos ser irreprensibles en nuestros valores. Que a lo mejor no están de acuerdo fuera, ¿no? Y nos dice, ¿tú crees que esto está mal? Y tú dices, sí, pero es un valor firme, es un valor que no cambia y es un valor que nosotros, que no lo hemos puesto nosotros porque nos ha dado la gana, sino que es un valor que viene de Dios. Luego la tercera C son las convicciones, ¿no? Lo que nosotros creemos. Debemos ser firmes en lo que creemos y no fluctuar y cambiar en lo que pensamos o decimos creer. Esto lo sufrían mucho en la época de Pablo, cuando venían los judaizantes, ¿no? Que cambiaban las convicciones de las personas de que Cristo ya los había salvado y que ya no necesitaban de nada más, y volvían a instaurar la circuncisión como algo necesario o como algo importante en la Iglesia. Y por eso es importante hoy en día que tengamos claras nuestras convicciones como iglesias, para que en tantas cosas que se dicen, ¿no? Y tantas iglesias que han desvariado para aceptar más el mundo y no tanto a Dios, pues han dejado de lado sus convicciones para convertirse en cualquier otra cosa. Y por último punto, ¿no? En este irreprensibles, es comprometidos, ¿no? Debemos ser comprometidos con la Iglesia, comprometidos con el Señor, comprometidos con su amor, para que ellos puedan ver que somos personas consecuentes, que somos personas con valores y convicciones. Porque si no nos comprometimos con la Iglesia, al final venimos aquí, calentamos un poco la silla, ¿no? O no tiene... Sí, o sea, estamos viviendo una religión más que una relación cercana con Dios, y no se ve nuestras convicciones porque no nos dejamos ver, ¿no? Lo único que parece que en lo que creamos es en una religión más, y no significa que eso marque una diferencia en nuestras vidas, lo cual es precisamente el tercer efecto, ¿no? Cuando nosotros vivimos también una vida irreprensible a través de hacer las cosas sin murmuraciones, venimos a ser, dice, venimos a ser luminares en el mundo, dice así, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y este es el tercer efecto, ¿no? de hacer las cosas según el Señor,
y es que somos luz al mundo. Somos gente que hace las cosas distintas y esa luz se ve en que somos irreprensibles, porque cumplimos, porque somos consecuentes, porque tenemos valores, porque tenemos convicciones y porque somos comprometidos. Y no sé si veis mucho esto fuera de la iglesia. No, dice Joya que no. Gracias. Pero es así. Yo realmente a veces veo por internet o veo opiniones o veo vídeos que te salen en las noticias y ves como la gente no está segura de nada, no sabe lo que quiere. Hablaba con uno de los jóvenes y decía que era bisexual por si acaso, ¿no? Pues en el día de mañana le gustaba pues otra cosa, pues mira, ya se había definido como otra cosa distinta. Pero es grave, o sea, la sociedad no tiene valores, no tiene convicciones, se mueve según lo que la gente dice. Hace 30 años los metían en la prisión, como aquel que dice, a los homosexuales. Y hoy en día es el pan de cada día porque van cambiando sus convicciones. Ahora, déjame aclarar, debemos mostrar nuestro amor para con Dios. Debemos pensar que las personas pecadoras son personas perdidas que necesitan del amor de Dios. No son personas que necesitan ser juzgadas. Del juicio ya se encargará el Señor y de eso también se encarga el Espíritu Santo cuando los convence de justicia, de juicio, pero también de salvación. Así que debemos como iglesia marcar la diferencia, sacarnos el estereotipo de que somos, odiamos a los demás, que somos tal vez homofóbicos, a veces simplemente por el hecho de ser cristiano, ya te tachan de eso y ya no puedes salir ni hablar con nadie porque es tu definición y no debe ser así. Debemos ser claros en nuestras convicciones, pero nunca debemos dejar de mostrar amor. Y eso va a marcar una diferencia afuera, va a enseñar a los demás que aquí hay gente distinta, hay gente con convicciones firmes y eso nos ayudará a ser luz a los demás y ser luz de lo que creemos también, porque el otro día hablábamos lo mencionaba Oriol acerca del Islam. Y no sé si tenéis mucho contacto con personas musulmanas, pero yo personalmente en el trabajo donde estaba, pues había un chico que era musulmán y sí que practicaba el Ramadán, pero por lo demás, pues fumaba, comía cerdo, bebía vino y hacía pues un poco lo que le daba la gana, vivía su vida. Entonces, la verdad que pensándolo desde la perspectiva cristiana, quitaba mucho valor a lo que él creía. O sea, si tú dices que eres musulmán o profesas la religión del Islam y no practicas lo que crees, entonces, ¿cómo yo voy a creerlo? ¿No? ¿O cómo voy yo a darle valor a eso que tú dices? Pues de esa misma manera nosotros debemos ser, si somos irreprensibles, causará que seamos una luz, porque ellos van a ver que lo que decimos, eso hacemos y creemos. Y van a decir, esta gente realmente vive lo que dice, cree lo que dice y lo que dice es distinto y es bueno. Y para terminar, simplemente quería anotar, como dice en el versículo número 16, dice, asidos de la palabra de vida. Y la palabra de vida muchas veces nos referimos a la Biblia entera, ¿no? Cuando decimos que esto es palabra de vida, pues nos referimos a la Biblia en sí, pero creo que es bueno anotar o tener en mente que para Pablo no existía la Biblia como la tenemos hoy en día. Entonces, cuando habla de la palabra de vida, no se está refiriendo a toda la Biblia en sí, porque la estaba escribiendo él, tal vez sin saber lo que iba a formar parte del canon, ¿no? Pero cuando habla de palabra de vida, está hablando del Evangelio de la salvación, ¿no?
y está animando a los filipenses a que se agarren con fuerza, ¿no? Agarrar con fuerza a esa verdad, que Cristo vino, que Cristo ha muerto por nuestros pecados y que Cristo nos ha salvado. Así que os animo a que, asidos de la palabra de vida, podamos acercarnos y ocuparnos de nuestra salvación, podamos alistar ese momento en el que el Señor venga para que no nos pille, como dicen Corintios, así como por fuego, ¿no? Sino que tengamos recompensa y no pérdida, y que hagamos las cosas sin murmuraciones ni contiendas, ¿no? Que no haya nada en nosotros que pueda entorpecer y que pueda apagar esa luz que nos haga ver hacia afuera, ¿no? Que nos evite que seamos irreprensibles y eso apague la llama del testimonio en esta iglesia y en nuestras vidas. Así que vamos a orar, vamos a ponerlo en manos del Señor. Ha sido corto, pero espero que haya sido de bendición cada una de estas palabras y recordar que el Señor siempre está de nuestro lado para darnos fuerzas a todo aquel que quiere trabajar para Él. Así que oremos. Dios y Padre, te damos gracias por tu voluntad, porque tú eres bueno para con nosotros, tú nos impulsas, nos das energía para servirte a todos aquellos que desean así hacerlo, Señor. No obligas a nadie ni a convertirse, ni a ocuparse de su salvación, Señor, pero es lo que tú deseas, Señor, y tú provees las fuerzas, tú provees el ánimo, pero te pedimos también que nos ayudes a dar estos primeros pasos, a dar estos primeros momentos, Señor, en los que queremos acercarnos de ti en oración diariamente, Señor, en amor, en comunión con los demás, Señor, predicando también tu palabra en las oportunidades que tengamos, Señor, para que tú también nos des fuerzas, Señor. Guárdanos, Señor, de las contiendas, de las murmuraciones, de los problemas personales que podamos tener, para que no haya nada que entropezca nuestra labor, Señor, lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor, para que nadie nos quite la energía y podamos ser luz en este mundo, Señor. Ayúdanos, porque no es fácil destacar en este mundo que acusa, Señor, cualquier cosa distinta, pero danos fuerza, Señor, danos y bendícenos, porque lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos porque sin ti no tenemos fuerza, Señor. Ayúdanos a recordar los tiempos de Pablo. Estaba mucho peor, Señor, y en la prisión, pero tú le diste fuerzas en todo momento, Padre. Guárdanos, guíanos en este día, Señor, en el que queda de tarde. Bendícenos también en tu nombre. Amén.